agradando a Cristo. Vamos a aprender en esta noche, así como hemos aprendido en cada reunión que tenemos, hemos aprendido y hemos avanzado a un nivel espiritual donde Dios nos desea tener, a un nivel espiritual donde nosotros podamos controlar el alma, la mente con nuestro espíritu. Cuando logramos dominar nuestra alma, nuestra mente con nuestro espíritu, siempre vas a ver cosas maravillosas. Y cuando te pase un aguijón en tu vida, hermano, Dios te da la salida inmediatamente. Porque cuando hablaba acerca del aguijón en mi vida, yo decía, yo sé que el aguijón que yo siento, el poder tuyo me perfecciona y vence ese aguijón. Pero Dios tenía una persona para darme la palabra que yo necesitaba para vencer el aguijón en mi carne. Y ese aguijón siempre está en nuestros sentimientos y en nuestras emociones. Tu espíritu es el espíritu de Dios. El espíritu de Dios no puede sentir un aguijón. El aguijón tú lo sientes en tu mente, tú lo sientes en tu alma, en tus emociones. Pero tu espíritu no puede sentir nada de eso. Por eso fue que le dijo Dios a Pablo, Pablo, en mi gracia que yo te he dado, se perfecciona mi poder. Usa mi poder. Porque yo te di mi poder a través de la gracia. Y cuando tú usas la gracia por la fe que te fue dada, entonces tú vas a vencer ese aguijón. Amén. Y así sucede. Vamos a ir a la primera escritura. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Apáguelas, por favor. Thank you. Conceptos de Dios para una vida en Cristo. Tito 2:11. Vamos a ir a la primera escritura, Tito 2:11 y Tito 2:12. Amén. En Tito 2:11 nos dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Escucha eso. La gracia de Dios se manifiesta en tu vida para salvación. ¿A quién? A todos los hombres. Todos los hombres tenemos el privilegio de ser salvos por gracia. La gracia es la que nos enseña, el verso 12 dice, eso nos enseña que tenemos que renunciar a toda la impiedad y a los deseos mundanos y que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué es lo que nos ayuda a vivir en este mundo y podemos renunciar a toda la impiedad y a los deseos mundanos? La gracia de Dios que nos fue dada a través de Cristo Jesús cuando nacimos de nuevo. Una vez que nacimos de nuevo, nos fue dada la gracia, y esa gracia no es una licencia para pecar. Esa gracia no es algo que nos permite tener una doble vida. Muchos confunden que la gracia es algo que tú puedes tener en tu vida y que puedes practicar la ley, puedes practicar la gracia, o puedes usar la gracia para andar haciendo cosas inmundas o impiedades o deseos mundanos. No, la gracia que nos fue dada es para que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Amén. Para eso es la gracia. Amén. Eso es lo que nos dice Tito. En el verso 12 lo leímos. En el verso 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cuando guardamos, conocemos, actuamos en el estilo de vida que Pablo describe aquí, tenemos un plan de escape para cada tribulación. El aguijón que yo te hablaba, el plan de escape, Dios tenía preparado, me dio 2 escrituras. Fue mi plan de escape. No más aguijones. Cada vez que se quiera manifestar un aguijón, hay un plan de escape. Amén. Por eso estamos aprendiendo en esta noche conceptos de Dios para una vida agradando
a Cristo. Amén. Dios, en el propio plan que Él tiene para nosotros, es un plan que es bueno y es eterno. Y te puede permitir para que tú tengas cosas en tu vida. Muchas veces puede ser que nos sientamos desesperados, o nos podemos sentir a veces que nuestra vida no tiene valor. Y a veces nos preguntamos, ¿qué es esto? Esto es que el Espíritu de Dios, cuando nos sientamos así, es porque el Espíritu de Dios nos está demostrando dónde está nuestra debilidad, para que podamos nosotros clamar a Él. Y cuando lo hagas, te va a mostrar la cruz del Calvario. ¿Dónde está tu debilidad? Te sientes triste. Ay, ¿dónde está Dios? Si Dios existiera eso. Entonces, Él te deja mostrar eso para que tú veas dónde está tu debilidad y puedas ver a la cruz del Calvario y decir, perdóname, Señor, en esa cruz tú me redimiste. La cruz está vacía. Amén. Ahí en la cruz del Calvario nosotros fuimos redimidos. Entonces, Dios nos da la fe necesaria para creer, porque la fe es un don de Dios. Dios, que nos ha dado toda la fe, tiene un plan maravilloso para nuestras vidas. Dios nos trajo a la salvación, presentando un precioso plan de salvación para nuestras vidas. Y con esa fe que nos dio, también nos da un deseo enorme para hacer algo por Él. Amén. Y Él nos muestra una gran puerta abierta que con el paso de los años no debemos de dejar de ser testigos del Espíritu de Dios. Del Espíritu de Dios. Amén. Es bien importante, hermanos, que no permitamos que nuestra naturaleza humana interfiera en nuestra fe. Es bien importante. Todos tenemos la naturaleza humana. Dios nos llamó y nos dio una medida de fe. Esa fe la mantenemos en nuestro espíritu. Estamos en un mundo terrenal. En ese mundo terrenal, ayer, ¿verdad?, me llamó la atención algo que yo miraba. Yo pasaba ya por Naperville en una esquina, y en una esquina estaba un hispano y un afroamericano. El hispano tenía carteles aquí y al frente, y un cartel así. Y el otro, había un cartel abajo, tenía una bocinita, tenía música. Y los carteles decía, Jesucristo es el Salvador. Cristo vive, necesitas oración, párate aquí. Nosotros oramos por ti. Y tenían carteles que ahí oraban. Carros y carros pasaban y nadie se paraba. Yo estaba viendo la luz y decía, wow. Verdaderamente estamos, como dice la palabra, en los tiempos de Noé. Todo el mundo ignoraban a estas dos personas. Pero ellos gritaban, no sé si después se pasaría a alguien a orar, ¿verdad? Pero esto están desatendiendo el llamado de Dios. Hermanos, cuando la iglesia sea levantada, esta gente que no quiere asistir a las iglesias o no buscar de Dios, en esos tiempos las iglesias ya no van a existir, y si existen van a estar escondidas porque el anticristo los va a perseguir. El momento es ahora. Porque no sabemos cuándo va a venir. Pero tenemos que prepararnos día a día. Día a día. Amén. Ok. Entonces, algo bien importante que tenemos que hacer, hermanos, no permitir que la naturaleza humana interfiera en nuestra fe. Porque si dejamos que la naturaleza humana interfiera en nuestra fe, va a estorbar los planes que Dios tiene para ti. Y va a estorbar también en la conexión divina
que nosotros tenemos para con Dios. Gloria a Dios. La gracia de Dios es el poder, es la capacidad de Dios en nuestras vidas. Amén. La gracia de Dios es el poder, la capacidad de Dios en la vida tuya. Esa es la gracia de Dios. Y eso es para que a través de la fe que Él nos dio, obtengamos todo. Esto es a través de la fe que Él nos dio, obtengamos todo. ¿Qué te falta por obtener en este tiempo a ti? Piensa, no lo digas. ¿Qué te falta por obtener? Todo lo que te falta por obtener está dentro de algo que se llama gracia. Amén. Y tú lo vas a poder obtener a través de la fe. No hay otro medio. No hay otro medio. Claro que tú ya eres fuerte en la fe. Ahora, tienes que ayudar al débil en la fe. Pero el débil en la fe tiene que aprender a vivir un día de su propia fe. Por eso es que tenemos que desarrollar y tenemos que entrenar y capacitar a todos los creyentes nacidos de nuevo, que ellos pueden tener la habilidad, la capacidad, porque la misma gracia que me fue dada a mí, te fue dada a ti. Ahora, tenemos que desarrollar una fe para sacar todo lo que la gracia tiene. Porque en la gracia tú tienes la sanidad. En la gracia tú tienes salvación. En la gracia tú tienes vida eterna. En la gracia tú tienes tu casa. En la gracia tú tienes tus hijos llenos del poder del Espíritu Santo. Todo eso está en la gracia. Tú lo puedes sacar de la gracia de Dios a través de tu fe. Al principio, si tu fe no está muy elevada, gloria a Dios que te conectas con un hombre o una mujer de fe, y a través de esa fe y la fe tuya, entonces hacen una explosión súper espiritual y traes lo que la gracia tiene a lo natural. Amén. Efesios 2:8. En Efesios 2:8 todos nos lo sabemos y dice, porque por gracia sois salvos. Pero ahí no queda. Todos nosotros fuimos salvos por gracia. Pero ¿qué tuvimos que tener para que nosotros fuéramos salvos por gracia? ¿Qué tuvimos que tener? Fe. Entonces, para que tú y yo pudiéramos ser salvos, nosotros tuvimos que usar fe. Y esa fe no es tuya. Esa fe te la dio Dios. ¿Cómo viene la fe? Por escuchar de la palabra de Dios. Cuando Pedro dio su primer sermón, la gente empezó, dice en el libro de los Hechos 2:37, la gente empezó a compungirse en su corazón. Y cuando sentía que se compungía en el corazón, ellos ya anhelaban que Pedro terminara de predicar porque querían pasar al frente a recibir a Jesús. Cuando Pedro terminó de predicar, se acercaron, a lo mejor uno de entre el público, de entre los hermanos, levantó la mano a lo mejor, y Pedro dijo, ¿qué necesitas? ¿Qué necesito para ser salvo? ¿Qué dijo Pedro? Creer en el Señor Jesucristo. Arrepiéntanse, crean en el Señor Jesucristo, sean bautizados en el nombre de Jesús y entonces reciben el don del Espíritu Santo. Pero ¿qué hizo que se compungieran? El oír de la palabra. Entonces, cuando tú y yo escuchamos la palabra de Dios, tu corazón se tiene que compungir, ya eres salvo a través de la fe. Ahora, tú tienes una medida de fe. Cada vez que vienes tienes que venir con la disponibilidad de decir, hoy voy a otro nivel de fe. Hoy voy con la expectación de que la prédica, porque yo sé que me dan una prédica de revelación, me dan una prédica de impartición de la palabra de Dios, de la impartición del Espíritu Santo, así que voy con la disponibilidad de ir a un nivel de fe. Voy a incrementar mi fe. No me voy a fijar en nada más que me voy a recibir la palabra de fe, porque esa fe me va a dar vida y vida en abundancia. Esa fe me va a hacer salvo a mí y va a hacer salvo toda mi casa. El verso 9, ¿qué dice el verso 9? De Efesios 2:9 dice, no es por obras,
No es por lo que tú sientas, no es por lo que tú veas, no es por obras. No dice, las obras son las emociones, no son por obras, no son por emociones, no es por lo que sientas, no es por lo que veas, no es por si te cae bien alguien o no te cae bien alguien, no es por si alguien te criticó o criticó al pastor, no es por eso, para que nadie se gloríe. Es a través de la fe. La gracia es por fe. Dios nos da la gracia, pero nosotros necesitamos fe. Escuchen esto, gloria a Dios, tomen nota y que no se te olvide. Dios nos dio la gracia y esa gracia nos la dio por fe. Ahora Dios nos da la gracia, pero nosotros necesitamos fe para creer y recibir. Amén. Gloria a Dios. También necesitamos fe para entender que la gracia, escucha, también necesitamos fe para entender que la gracia me autoriza a hacer lo que Dios puede hacer por fe. La gracia te autoriza, ahora tú lo tienes que hacer por fe. Amén. Muchas veces yo quité la confesión de fe no porque no creo en la confesión de fe. Es que muchos no creen. Y para no incomodarnos, por eso la vamos a hacer acá. Es tremendo, hermanos, que no se crean en la confesión de fe. La confesión de fe entrena tu espíritu a que siempre ores palabra de Dios. Si tú no oras palabra de Dios, nunca esperas algo de Dios. Puedes orar bien bonito. Puedes orar una hora bien bonita. Pero si en esa hora no pusiste palabra de Dios, Dios no está obligado a darte lo que estás pidiendo. Pero cuando tú le pones la confesión, es una guía para que tu mente vaya hablando palabra de Dios. Gloria a Dios si tienes una memoria tremenda y cuando oras puedes orar muchas escrituras. No necesitas la confesión, gloria a Dios. Pero la confesión te ayuda a que estés orando palabra de Dios. Jesús nos enseñó de la confesión. ¿Ustedes qué creen? ¿Jesús nos enseñó de la confesión? Sí, ¿verdad? Bueno, veamos, para que no digan que yo invento la confesión. Marcos 11:23. De cierto te digo, cualquiera ¿qué dice la primera palabra? Dijere. Hablare, quítate, échate en el mar, no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que. ¿Cuántas veces va la palabra decir? 2. Lo que diga, ¿cuántas veces son? En un verso, 3. Le será hecho. La palabra confesar viene del griego que quiere decir lo que Dios dice. Cuando tú confiesas, estás diciendo lo que Dios dice. Por eso Jesús dice, de cierto te digo, que cualquiera que dijere, quítate, creyere que será hecho lo que diga. 2 veces la palabra decir, 3 veces será hecho, 3 veces está diciendo, si tú dices la palabra de Dios más de 3 veces, lo que tú digas de la palabra de Dios se te hará hecho, porque cuando tú confiesas la palabra de Dios, desarrollas dentro de ti un espíritu de credulidad. Y si oras en tu propio entendimiento, solamente estás orando un espíritu de incredulidad. Yo le doy gracias a Dios porque todos los ministros de la línea de oración Daniel están aprendiendo, lo están haciendo excelente, orando palabra de Dios. Al principio como que, ¿cómo hacer eso? Y están comprendiendo que no solamente es leer la palabra, sino que darle voz a la palabra de Dios. Porque leerla es leerla, no lleva ningún efecto. La lees, el diablo se la sabe. Acuérdate, el diablo traía su Biblia y le dijo Jesús, mira, aquí está escrito, si tú te avientas de ese templo, Él va a mandar ángeles, aquí está escrito. Él se la sabe. Si tú la lees, estás ocupando un lugar como Él.
Pero tú le dices, Padre, en el nombre de Jesús, porque tu palabra dice que por tus heridas yo fui sano, yo soy sano. Señor, tu palabra dice que bienes y riquezas hay en mi casa y mi justicia permanece para siempre. Señor, tu palabra dice que yo y mi descendencia seremos bendecidos. Señor, tu palabra dice que no hay arma forjada contra mí. Señor, tu palabra dice que la fe tuya, la gracia tuya es suficiente para quitar cada aguijón en mi vida. ¿Qué estás haciendo? No estás leyendo, le estás dando voz a la voluntad, estás confesando lo que la palabra de Dios dice. Confesar es decir lo que Dios dice. Confesar no solamente es hablar algo, confesar es hablar lo que Dios dice. Yo leí un libro, ¿verdad?, de Charlie Cobb hace años, ya ni lo encuentro, no supe ni dónde lo dejé, o lo regalé o no sé qué hice. Ese habla del poder de la confesión. No sé si está en español, se llama Charlie Cobb, el poder de la confesión. No sé si está en español, lo voy a comprar para que lo tengan. Ese hombre experimentaba el poder de la confesión. En uno de sus testimonios, lo invitaron a predicar en un lugar y le dijo al pastor del lugar, ¿cuánto tiempo tengo para predicar? Se quitó el reloj. En ese tiempo, muchos predicadores de antaño, ahorita ya no lo usan casi, se subían, se quitaban el reloj y lo ponían ahí para estar viendo el tiempo que les daban. ¿Cuánto tiempo tengo? 1 hora. Puso su reloj ahí y le habló al reloj. Le habló al reloj. Le dijo, reloj, te paras. Y él predicó por 3 horas. Y cuando vio, todos los relojes decían que había predicado 1 hora. Habló el reloj. El poder de la confesión. Ese era un hombre que desarrolló mucho eso. Puedes comprar el libro si lees inglés, se llama El poder de la confesión. Amén. Aleluya. Seguimos. La confesión es, la confesión es lo que nos ayuda, mira bien, la confesión es lo que te ayuda a elevar tu fe. Confesar no es solo repetir. Confesar es lo que Dios dice. No importa las veces que lo tengas que decir, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Si confiesas lo que la palabra dice, tu fe aumenta. Para ser salvos tuvimos que confesar. Vayamos a Romanos 19. A mí me gusta mucho leer. Y a veces voy de regreso y leo o escucho el testimonio de Kenneth Hagin. Se los he platicado, les he dicho, ese hombre, cuando tenía 5 años, él nació con un corazón deforme, tuvo parálisis desde los 5 años hasta los 16 años, tenía parálisis en todo su cuerpo, no se podía mover. A los 16 años dijo que le dijeron los doctores que se iba a morir. Y él era un chamaco bautista, criado en la iglesia bautista, y los bautistas no creen muchas cosas, pero él como un chamaco bautista memorizó Marcos 11:22 y Marcos 11:23, los memorizó. Y él dice, yo los hablé miles de veces. Un muchacho que murió, y cuando murió, vio a Jesús y le dijo, qué bueno que yo sé que no, tú vas a regresar a la tierra porque vas a terminar lo que yo quiero que hagas. Y el muchacho, esas 2 escrituras le dieron vida. Y se fueron miles de veces las que yo hablé esas 2 escrituras, Marcos 11:22, Marcos 11:23, se las habló a su cuerpo, y un día ese cuerpo empezó a caminar, y ese hombre de Dios predicó por más de 65 años acerca de la fe. Amén. Yo digo, si trabajó en la vida de este ser humano, puede trabajar en la mía y puede trabajar en la tuya. Amén. Romanos 10:9, que si confesaras, ¿cómo dice? Que si confesaras, ¿con qué? Con tu boca, que Jesús es el Señor, y que creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos,
¿qué sucede? Somos salvos. Tenemos la protección de Dios. Tenemos el poder de Dios. Amén. El verso 10 dice, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con la boca confesamos la palabra de Dios. Cuando lo hacemos, tenemos la seguridad, escucha, cuando nosotros confesamos con nuestra boca la palabra de Dios, tenemos la seguridad, porque la palabra así lo dice en Isaías 55:11. Cuando lo hacemos, tenemos la seguridad que no regresa vacía. Sin confesar la palabra de Dios, las oraciones van sin efecto. Amén. Por eso vemos muchas oraciones sin contestar. En la gracia, Dios nos da su habilidad, su capacidad para hacer lo que Él desea hacer en la tierra. Juan 14:10. ¿No crees que yo soy y el Padre en mí? ¿No crees que yo soy en Él, Padre, y el Padre en mí? Las obras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Para que el Padre que moraba en Jesús hiciera las obras, ¿qué tenía que hacer Jesús de acuerdo a este verso? Hablar lo que el Padre hablaba. Jesús estaba en la tierra, le preguntaba al Padre, ¿qué hago? Haz esto. Jesús hablaba, confesaba, repetía lo que el Padre les decía, y ¿qué sucedía en la tierra? Tú eres hijo de Dios, tú pasas tiempo con el Señor, le preguntas qué hacer, Él te dice, haz esto, tú haces lo que escuchas del Padre y te sucede. ¿Cómo vas a escuchar del Padre hoy? No es que vas a escuchar su voz, hay demasiada palabra aquí está su voz. Tú puedes escuchar y hacer, Padre, tu palabra dice, yo lo creo, yo lo recibo, porque si tu palabra dice, entonces así es. Amén. Yo tengo la Biblia abierta en el Salmo 33, y en el verso 10 dice, Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. ¿Qué quiere decir eso? Cualquier ley del gobierno que te quiera afectar, Dios la hace nula. Pero tú tienes que hablar la palabra. Señor, tu palabra dice que tú haces nula las maquinaciones del gobierno. Todas las maquinaciones del gobierno, todos los sistemas del banco que vengan contra mí, tú los haces nulo por el poder de tu palabra. Yo lo creo porque yo tengo la gracia tuya, yo tengo la habilidad tuya, yo tengo la fe tuya, y yo escuché de ti que tú dices eso para mí. Ahora yo lo creo, yo lo aplico, y yo vivo sin ninguna atadura de los gobiernos o de cualquier sistema del mundo. Esa palabra ahora la tienes que decir. Muchas veces la dices una vez y esperas respuestas. Y sabía que no iba. Esto de confesar la palabra no funciona. Mejor ya no lo voy a hacer. No, lo tienes que hacer otra vez. Jesús dijo, en ese verso 3, menciona 3 veces la palabra confesar. Si dijeres, háblala, cree, habla la palabra de Dios, y tú vas a ver los resultados, porque no va a regresar a Dios vacía. Amén. Jesús hablaba lo que oía del Padre, confesaba lo que oía del Padre. La gracia de Dios en Jesús podía oír del Padre. La gracia de Dios en tu vida, puedes oír del Padre. Ve y lee Salmo 91, te va a decir, como Él me dijo en esta mañana a través de una persona, Salmo 34, 8 y 7. Mi esposa me lo leyó y dije, wow. Escuché la voz del Padre. Ahora yo voy a hacer lo que dice la voz del Padre. Y le voy a dar gracias porque Él habló a mi vida. No andaba buscando quien me hablara, sino que Él me habló a través de su palabra, porque su palabra es Él. Su palabra es su voz. Amén. Ok. Todo lo que Jesús decía ocurría. Ahora, lo que nosotros decimos en la palabra, también lo tenemos, porque tenemos al Espíritu Santo de Dios. Si creemos
y confesamos en lo que Él dice, vamos a obtener resultados, y eso es lo que la gracia tiene. Para nosotros los creyentes nacidos de nuevo en este tiempo, que estamos bajo la gracia, veamos lo que dice Juan a 14:24, el que no me ama no guarda mis palabras. No guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía. Jesús está diciendo otra vez, lo que yo te hablo no es mío. Lo que yo te hablo lo escucho del Padre. Y lo que yo escucho del Padre te lo hago saber a ti. Ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo, tenemos la gracia de Dios. Te sientes o estás en un conflicto, estás en un problema, medita, respira, vea la palabra, no te angusties. Señor, dame una palabra para liberar este conflicto. Te voy a decir, vete al Salmo 27. Tú eres mi luz, tú eres mi salvación. ¿De quién he de temorizarme? Cuando se levanten contra mí mis enemigos para hacerme caer, ellos son los que van a tropezar. ¿Ya te habló Dios? ¿Ves por qué es importante tomar las clases de fundación y memorizar? Y después inscribirte a las de intercesión. Porque entrenamos a orar. Cuesta un tiempo, pero mientras más entrenamos, te das cuenta que el primer paso en la mañana que das, hay 4 o 5 escrituras en tu mente y las empiezas a hablar, tu espíritu se transforma, tu espíritu cambia completamente por la gracia de Dios en ti. ¿Okay? Si creemos y confesamos lo que dice, vamos a obtener resultados. Eso es lo que la gracia tiene. Para nosotros los creyentes que estamos bajo la gracia, ya leímos el Juan 14:24. Amén. Sigamos. Por eso es que es bien importante para nosotros orar la palabra y confesar la palabra. Solo si amamos a Jesús, vamos a mantener su palabra en el corazón, porque la palabra es de nuestro Padre. En la gracia se nos dio autoridad de usar, hablar, confesar su palabra. Entonces vamos a obtener los resultados que la palabra de Dios tiene. Juan 6:63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es cuando nosotros ponemos la palabra de Dios en nuestro corazón que se hace vida. Amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. Cuando nosotros ponemos la palabra en el corazón y la hablamos por nuestra boca, eso es lo que la confesión de fe hace poderosa. Amén. La confesión de fe es poderosa porque tú pones la palabra de Dios en tu boca. Una confesión de fe es una oración llena de la palabra de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Hoy van a escuchar algo que nunca habían oído. Es una primicia para ti que Dios tiene para ti. Escribe lo que no se te olvide, piensa, medítalo. Marcos 9. Ahí me llamó mucho la atención cuando yo meditaba en esto. En Marcos 9, vamos a leer, luego regresamos para ver. En Marcos 9:2 dice, 6 días después Jesús toma nota, ¿quién tomó? A Pedro, a Jacobo y a Juan. Y los llevó aparte solos a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. Se transfiguró. Amén. En el verso 3 dice, y los vestidos de Jesús se resplandecieron muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. El verso 4. Y les apareció, ¿quién les apareció? Elías. ¿Y quién más? Moisés. Moisés representa la ley. Amén. Elías representa los profetas. En Juan 16 dice, desde Elías y todos los profetas, solamente un evangelio tenía que ser predicado, y ese es el evangelio del reino de los cielos. Juan
Juan 16:16. Ahora regresemos en el verso 2 y veamos por qué Jesús escogió a Pedro, escogió a Jacobo, que es Jacob, y escogió a Juan. Amén. Pedro representa, ¿cómo se llamaba Pedro? Simón, ¿verdad? Jesús le cambió el nombre a Pedro, que quiere decir ¿cómo? Roca, piedra. ¿En qué le dio Dios la ley a Moisés? Una piedra. Okay. Se llevó a Pedro porque Pedro representa la ley. Amén. Amén. Se llevó a Jacob. O sea, todos saben lo que quiere decir Jacob, ¿verdad? Suplantador. Se llevó a Jacob porque dijo, Moisés representa la ley. Jacob va a suplantar la ley, ya no va a haber más ley, porque la va a suplantar Jacob. Y Juan representa la gracia. Por eso se llevó a estos tres. Juan representa la gracia, Jacob es el que iba a suplantar la ley. A partir, no de ese momento, cuando Jesús muriera, resucitara, entonces iba a tomar efecto la gracia, no antes. Porque todavía Jesús hizo cosas bajo la ley, cuando Él estaba vivo. Él fue el único que cumplió los mandamientos completitos para Él llevárselos en su cuerpo. Nadie más lo hizo. Por eso la ley ya no puede funcionar contra ti. Porque quedó suplantada, por eso se llevó a estos tres hombres. ¿Por qué no se llevó a todos o nomás se llevó a dos? Para que nosotros tuviéramos un entendimiento. Pedro representa la ley. Amén. Pedro, la piedra, la ley. Jacob, el suplantador, iba a suplantar la ley. Y Juan representa la gracia. Amén. Y hoy tú y yo estamos en la gracia, ya no te preocupes por la ley. Hoy en día muchas iglesias revuelven, sea gracia con ley, tienes que, si no aplicas los 10 mandamientos, te vas al infierno. No, ahorita es la gracia. Y porque la gracia no te da, cuando tú conoces la gracia te da el poder para vencer tentación. La gracia te da el poder para vencer toda atadura, toda deseos humanos. La gracia no te da licencia para hacer las dos cosas. La gracia es el poder de Dios en tu vida que tú lo empiezas a manifestar a través de la fe. Que nunca se te olvide que la ley quedó suplantada. Por eso se llevó a Pedro, la ley, Jacob, que es el suplantador, y Juan, que representa la gracia. Ya venía anunciando, porque la Escritura dice que el Antiguo Testamento es la sombra de lo que había de venir. Amén. ¿Quién había de venir? La gracia redentora de Dios. Amén. Porque recuerden que también cuando se llevó a estos tres y los dejó a un lado, y cuando se acercó Moisés representaba a los profetas, la ley, y Elías representaba a los profetas y habló con ellos. Pero les dijo, de aquí cuando yo sea levantado, les voy a dejar la gracia y ahora va a quedar suplantada la ley. Ya no se preocupen porque yo esa ley me la llevo. Ahora preocúpense para que la gracia de mía fluya en sus vidas, en sus corazones, y esto a través de fe. Lo leímos en Efesios 2:8, que es a través de la fe, no es a través de la ley. Amén. En la transfiguración vieron a Elías y a Moisés que hablaba con Jesús. Hicieron un buen trabajo, ¿verdad? Habló Jesús, esas son mis palabras. Jesús habló con Moisés, habló con Elías y le dijo, muchachos, hicieron un buen trabajo. Trajeron la ley, representaron a los profetas, pero ahora de aquí en adelante, una vez que yo muera, resucite, va a venir la gracia. Gracias por el trabajo que hicieron, Moisés. Excelente trabajo. Ahora espera para cuando tengamos ese encuentro, cuando vayamos con Él, vamos a tener ese encuentro divino con Él. En el verso 7 dice, vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía,
sea, en ese encuentro divino, todavía Dios les confirmó y los discípulos me imagino que oyeron la voz de Dios que decía, este es mi Hijo amado, a él oigan. Y si Jesús habló con Elías y habló con Moisés y les dijo, muchachos, hasta aquí ustedes hicieron su trabajo, ahora me toca a mí, y les dijo a Pedro, Pedro, tú representas la ley, Jacobo, tú representas al que suplanta la ley, y Juan, tú representas la gracia. Amén. Aleluya. La religión mantiene a muchos creyentes creyendo que la ley y la gracia pueden trabajar juntos. La ley no es para los creyentes después de la cruz. Antes de la cruz vivían bajo la ley. Después de la cruz, bajo la gracia. No se puede servir a los dos. Amén. Gálatas 3:13. Cristo te redimió, nos redimió de la maldición de la ley. La ley traía una maldición, pero Cristo Jesús nos redimió del poder de la maldición, porque esa maldición está escrito que maldito todo el hombre que es colgado en un madero. Y el verso 14 dice, para que la bendición de Abraham pueda llegar a tu vida, no tienes que estar en la ley, ni puedes revolver la ley con la gracia, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham te alcance a ti, a fin de que ¿por qué recibes la promesa? Por la fe. Por la fe recibes la promesa del Espíritu, es por la fe. Amén. Ok, en Romanos 6:14 nos enseña Pablo, todos conocemos a Pablo, ¿verdad? Hemos escuchado de Pablo. Griego, romano, hebreo, judío, fariseo. Se sabía la ley al revés y al derecho y la aplicaba y perseguía y se sabía la ley. Pero cuando tuvo la revelación, cuando Jesús se le apareció y tuvo la revelación de Dios, entonces vino y escribió muchas cartas, y aquí en el libro de Romanos 6:14 nos dice, porque el pecado ya no se va a enseñorear sobre ti, pues ya no estás bajo la ley, sino ahora ¿en dónde estás? Bajo la gracia. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Es importante saber que en la gracia solamente miramos a Jesús en la cruz y después de la cruz. En Romanos 4:5, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. ¿Qué quiere decir eso? Mas el que no obra. El que no obra en los deseos de la carne. El que no se mueve en sus emociones. El que no se mueve en su mente. El que no se mueve en lo que ve. En lo que no se mueve en las noticias, en lo que no se mueve en los reportes médicos, pero cree que Dios lo justificó. Dios lo justificó, ahora la fe les contaba por justicia. ¿Y cómo yo elevo mi fe para ser justo? Para elevar mi fe para ser justo, solamente tengo que creer. Solamente tengo que creer, no tengo que hacer nada más. Abraham creyó. Y porque Abraham creyó, Dios se lo tomó por justicia. Si tú crees cualquier cosa, por imposible que parezca, obviamente los médicos estudiaron y tú le crees al médico. Él estudió. Pero la gracia tiene un poder sanador que ningún médico te puede dar. Pero tú la tienes que obtener por tu fe. Entonces cuando tú lo obtienes por tu fe, la fe te va a llevar
a creer, porque Dios ve tu corazón. Tú puedes decir, sí, yo creo en Dios, pero mi doctor me dio cita. Dios dice, ok, está bien. Yo no puedo hacer nada por ti, ni te puedo nombrar justo, porque no crees completamente en mí. Pero cuando tú crees, solamente crees, entonces Dios lo ve por justicia, y porque Dios lo ve con justicia, cualquier reporte, mancha, cáncer que tu cuerpo haya tenido, la justicia de Dios por tu credulidad la remueve. La incredulidad sigue dejando la enfermedad del cuerpo. ¿Hace cuánto hace, Sofi, que me llamaste que te iban a operar? ¿3 años? ¿2 años? Como 3 años, ¿no? Me habló angustiada que la iban a operar. ¿De qué te iban a operar? De la vesícula. Me habló angustiada que tenía cita al operar. Le digo, créele a Dios. Créele a Dios. Yo no oré por ella por sanidad, oré por ti. Créele a Dios. Yo exactamente te dije, yo no me acuerdo. Créele a Dios, ¿verdad? Te dije. ¿Ah? Usa tu fe y créele a Dios y que no te opere. ¿Te operaste? ¿Qué te dijeron después? Los doctores le dijeron que estaba loca si no se operaba, pero su vesícula no tiene nada. Hace 3 años, ¿verdad? Dios necesita de tu fe. Y para elevar la fe tienes que creer. Porque si yo no creo, yo no puedo elevar mi fe. En el lapso de creerle a Dios, a que se manifieste, hay un tiempo, y ese es el tiempo donde la paciencia es necesaria. Habla el libro de Hebreos. La paciencia es necesaria porque cuando viene la paciencia, entonces se manifiesta la fe tuya con el poder de Dios y hay un resultado maravilloso como lo hemos visto. La decisión es de cada uno de nosotros. Dios no puede hacer algo que tú no le permitas. Dios no puede hacer algo que tú no le permitas. Si tú quieres, en cualquier situación, casos legales, en cualquier situación, casos médicos, casos de escuela, casos de hijo, cualquier caso, ¿qué dice la palabra? ¿Habrá algo imposible para Dios? No. ¿Por qué confiar entonces en lo que vemos? ¿Por qué confiar en la ciencia? Porque estudió un doctorado, se especializó en una área para cobrarte más y cobrarle más a la aseguranza. No estamos contra la medicina, no me digan que estoy. Solamente estamos hablando en los principios y los conceptos de Dios para tener una vida plena en Cristo Jesús. Amén. El verso 5 ya vimos el que no obra, sino cree que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Si tú crees que tus pecados fueron perdonados y que fuiste sanado, la fe tuya te es contada por justicia, de acuerdo a Romanos 4:5. La fe tuya es contada por justicia. Amén. En el Salmo 32:1 y 2 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierta de pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. David habla de las bendiciones que tenemos cuando nuestras culpas son perdonadas. El perdón ayuda a construir un espíritu de credulidad y de justicia. El perdón ayuda a construir un espíritu de credulidad y de justicia. Dios le dio una promesa a Abraham y no le dio la promesa por la ley. Le fue dada por la justicia que Abraham construyó cuando creyó. Cuando tú crees, vas construyendo una justicia
yo no puedo ver tu justicia. Ningún hermano de aquí puede ver tu justicia. El único que ve tu justicia es Dios. Y Dios ve tu justicia cuando crees. Si sucedió un milagro en tu vida fue porque creíste. Y porque creíste, Dios te vio justo. Si no has recibido un milagro es porque todavía no has creído. Pero Dios no se ha olvidado de ti ni te ha desamparado. Él está esperando que creas. Porque cuando creemos, entonces la justicia de Dios viene a tu vida y el milagro sucede. Por la justicia tuya. Por la credulidad tuya. Amén. El perdón ayuda a construir un espíritu de credulidad y de justicia. Dios le dio una promesa a Abraham y no fue por la ley. Le fue dada por la justicia que construyó cuando Abraham creyó en fe. Creer nos pone, escucha, escribe, que no se te olvide, creer nos pone firmes delante de Dios. Para creer debemos de usar fe. Cuando estos dos componentes, creer y fe, están bien establecidos en nuestro espíritu y no en nuestra alma. La fe y el creer tienen que estar en nuestra alma, en nuestro espíritu. Si los dejamos en el alma no va a solucionar nada. Cuando la fe y la credulidad la empiezas a poner en el espíritu, ahí es el espíritu que Dios ve tu espíritu y dice: mi hijo, mi hija está llena de justicia porque ha creído en mí, porque ha desarrollado fe. Es tiempo de darle el milagro. Lo hizo con Abraham. Y nosotros somos hijos de Abraham, ¿cierto? Amén. Dios ve como justicia cuando cree. Entonces, lo mismo que Dios le prometió a Abraham, te lo promete a ti. Y lo promete a cada uno de nosotros, que vamos construyendo fe por la credulidad de su palabra. Romanos 4:13, porque no por la ley le fue dada a Abraham, a su descendencia, la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Sino por la justicia de la fe. La fe te hace justo, pero para hacerte justo tienes que creer, y para creer tienes que tener fe. Para que Dios te vea justo tienes que usar fe, y para tener fe tienes que creer. El verso 14, porque si los que son de la ley son los herederos, entonces van a resultar la fe y anulada la promesa. Amén. Verso 16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que es de la ley, sino para los que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Imagínate que Dios te tome como Abraham. Dios tomó a Abraham porque veía su fe y veía su justicia. Tomó a Abraham y le dijo: mira, Abraham, no sé qué puedo hacer por ti, tanto que quiero hacer por ti. Tu fe y tu justicia me atraen. Tu fe y tu justicia me agradan. Tu fe y tu justicia me acerca a ti y me hace amigo tuyo. Ven, Abraham, esa fe y esa justicia que tú tienes. Mira, ven, lo sacó. Génesis 15:5, lo sacó. ¿Ves las estrellas? Así será tu descendencia. ¿Fue así o no fue así? Por eso es que nuestra relación con Dios tiene que ser basada, número 1, en creer. Número 2, en fe. Porque esos dos componentes van a desarrollar una justicia que yo no voy a ver. Una justicia que tú tampoco vas a poder ver. Fe y creer van a ayudar una justicia. Para mí, a lo mejor me va a parecer mal lo que tú estás haciendo. A lo mejor yo voy a interpretar mal lo que tú estás haciendo o tus acciones que yo veo. Pero para Dios no. Mientras tú desarrollas fe y credulidad, Dios te está viendo como justicia. Y Dios, en ese caminar, así como Abraham, le dijo: mira, ven, ve las estrellas, así va a ser tu descendencia. A lo mejor tú desarrollas fe
y desarrollas credulidad y vas por una calle, como a mí me sucedió aquí, pasé por aquí, de aquí, cómpralo. Fue basada en la fe y en la credulidad. Y ahora Dios ve la justicia y no lo da. Tú puedes ir pasando o puedes ver los recibos que te llegan o asuntos legales que tú tengas. No estás loco. Si tú pones los biles, si tú pones todo ahí y le dices, mira, a ti te hablo, quedas cancelada en el nombre de Dios. Ya vio tu justicia por tu fe y tu credulidad, y esos biles se cancelan. Pero ¿qué tenemos que hacer? Desarrollar fe y credulidad, porque eso le agrada a Dios y te va a llamar, ven, como le llamó a Abraham, ven, preséntame tus deudas. Señor, ¿con qué las voy a pagar? Debo $100,000, es un decir. Preséntame tus deudas. Aquí están, Señor. Mañana quedan pagadas. ¿Qué tienes que hacer? Desarrollar fe y desarrollar, ¿qué más? Credulidad. Y Dios te va a ver justo. Lo más importante es que tú agrades a Dios. Porque si tratas de agradar al ser humano, ¿qué va a decir la gente? Si Dios me dijo que comprara esta casa, pero ¿qué va a decir? ¿Que vendo drogas, por eso compré esa mansión? Dios me dijo que comprara ese carro, pero ellos saben que gano el mínimo, ¿y cómo yo lo voy a pagar? Es que Dios te lo va a dar porque vio tu fe, vio tu credulidad, y la justicia divina de Él baja a la tierra, a tu vida, y te da lo que Él te dijo que te iba a dar. ¿Amén? ¿Cuántos creen? Amén. Así como creen, así les va a manifestar en su vida la justicia de Dios. Dios les bendiga. Aleluya. Vamos a los hermanos que tenga a los hombres.